1968. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América se disputan la hegemonía mundial en una guerra disfrazada, la Guerra Fría. En ese mismo año, en América Latina, el triunfo de la Revolución Cubana sigue despertando expectativas y miles de jóvenes engrosan las filas de los movimientos y partidos revolucionarios. En Estados Unidos, Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles, es asesinado, y las manifestaciones contra la invasión a Vietnam polarizan aún más la sociedad norteamericana. En ese mismo año, México será la sede de los Juegos Olímpicos, y en el mes de julio estalla uno de los movimientos estudiantiles más importantes de su historia. El 2 de octubre de 1968, grupos militares y paramilitares atacan a los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco, Ciudad de México, provocando cientos de muertos, desaparecidos y lesionados. Ya transcurrido un año en México, aún duele. Muchas familias buscan a sus hijos e hijas desde aquel 2 de octubre en que no regresaron a sus casas. Mientras tanto, el gobierno mexicano justifica la masacre argumentando que la primera agresión salió de los estudiantes, que había extranjeros interesados en estabilizar el país y que el fantasma del comunismo estaba detrás de las protestas. El 6 de agosto de 1969, en Monterrey, Nuevo León, fueron fundadas las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN. A la cabeza del grupo se encontraban los hermanos César Germán y Fernando Yáñez Muñoz, Alfredo Zárate y Raúl Pérez Vázquez. El grupo tenía la estrategia de acumular fuerzas en silencio y de no enfrentarse con las fuerzas del Estado. Después de 5 años de su fundación, las FLN contaban con redes en Tabasco, Puebla, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Nuevo León. Si bien las FLN tenían una ideología marxista-leninista, el grupo distaba mucho de caer en el dogmatismo. Desde su fundación, las FLN se plantearon como objetivo general la creación de un ejército y adoptaron como lema la frase del independentista Vicente Guerrero: vivir por la patria o morir por la libertad. El 14 de febrero de 1974, las FLN fueron atacadas por policías y militares en una de sus principales casas de seguridad, la Casa Grande, ubicada en San Miguel Nepantla, Estado de México. En el operativo participó Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los principales actores de la Guerra Sucia en México y quien después fue acusado en varias ocasiones por tener vínculos con el crimen organizado. De 1974 a 1983, la historia de las FLN es un tanto confusa, pues no existen muchos registros de aquella etapa. Durante esta época, la FLN realizaba incursiones de forma más constante en la selva lacandona y reinician la etapa de reclutamiento. Se reclutó a muchos estudiantes de universidades en las que el marxismo cobraba mucha fuerza, como fue el caso de la UAM y la Universidad Autónoma de Chapingo. Igualmente, durante este periodo, muchas de las actividades de las FLN fueron en el estado de Chiapas. En 1977, por ejemplo, montaron un campamento en Huitiapan y un año más tarde instalaron una casa de seguridad en San Cristóbal de las Casas. La guerra civil, que duró más de 30 años en Guatemala, reavivó la intención de las FLN de conformar un ejército, no un grupo guerrillero, sino un ejército regular, y el trabajo exitoso en Chiapas hizo que desde 1980 comenzara a figurar el acrónimo FLN-EZLN en los documentos de la guerrilla. Sin embargo, es hasta el 17 de noviembre de 1983 cuando, ayudado nuevamente por un grupo de indígenas politizados y con amplia experiencia organizativa, del que más tarde surgirán mandos como el Mayor Mario o la Mayor Yolanda, y reforzados por los nuevos militantes de las universidades, se estableció el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denominado La Garrapata. El 1 de enero de 1994, una noticia recorrió el mundo: el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ese mismo día, la jornada publicó la primera declaración de la Selva Lacandona, con el grito de ¡Ya basta! Los guerrilleros hicieron su aparición en la historia el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Las demandas de los zapatistas fueron tierra, trabajo, techo, salud, alimentación, educación, libertad, independencia, democracia, justicia y paz. Durante los primeros días hubo enfrentamientos armados que generaron numerosos muertos y heridos. Para terminar con el enfrentamiento, la sociedad civil organizó caravanas, mítines, marchas como las del 12 de enero de ese mismo año, en el que participaron más de 100,000 personas que exigieron alto al fuego y paz, principalmente. En el mes de junio de 1994, los insurgentes dieron a conocer la segunda declaración de la Selva Lacandona, en la que enfatizaron que no se rendían, pero mantenían la prórroga unilateral del cese al fuego. Y así es como el EZLN se ha podido consolidar con autonomía en sus territorios, aún a pesar de la amenaza de guerra y represión implementada para el gobierno mexicano. Y no se ha levantado en armas para defenderse, sino sigue el movimiento pacífico que ha mantenido durante años. 1968. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América se disputan la hegemonía mundial en una guerra disfrazada.